Hola, pastor. Buenas noches con todos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por todo lo que hemos podido hacer, Señor, y por poder estar en este momento, en este lugar, a esta hora, Señor, y poder recibir, Padre Santo, esta clase, Señor, en la cual hoy vamos a aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor Isaías, bendícele. Bendice también a cada uno de los que están reunidos hoy en el lugar donde estén, Señor, guárdales. Y dale, Señor, danos, Señor, la sabiduría a todos para poder entender y poder captar la información, Señor, como se debe. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Ahora sí, Evangelio según San Marcos. Abramos nuestras Biblias para disfrutar. Evangelio de Marcos, escrito en un griego jónico, un griego más común, más de pueblo, un poquito más rústico este griego, pero nos ayuda para ir conociendo. Capítulo 1, versículos 29 hasta el 39. Y si el tiempo nos da, nos vamos largo, porque está bueno este estudio. Sí, Isaías, vamos a estudiar. Muy bien, empecemos. Esta sección que estamos trabajando propiamente es una sección final de todo el ministerio con el cual inició el Mesías el proceso en Galilea. Por lo cual aquí hablamos de la autoridad y el secreto mesiánico en Cafarnaún o Capernaum para entenderlo. A través de esto realizamos un exégesis, una praxis pastoral y un análisis propiamente de lo que aquí hace referencia. Y es lo que vamos a estar observando. Dentro de estas líneas, propiamente, vamos a ir comprendiendo cómo está el mapeo después de la liberación a ese espíritu inmundo que estaba ahí presente, que más que el espíritu inmundo, la idea o el mensaje central estaba basado en la autoridad del Mesías, aún en medio de los escribas. Tenemos ese ámbito privado, un proceso en el cual se desarrolla todo el contexto en casas. Luego vamos a ver que el proceso se desarrolla en la puerta y al final un ambiente solitario en el desierto. Todo esto nos va mostrando que hay un cambio en el contexto. Marcos capítulo 1, verso 29 al 31, nos dice que luego de que el Mesías sanó, sacó ese espíritu inmundo, libera a esta persona, ya le vemos que el Mesías dice que al salir de la sinagoga, es decir, el Mesías estaba en la sinagoga de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, es decir, de Pedro, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces el Mesías se acerca y en el momento que se acerca le toma la mano y la levanta. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella empezó a servirles. Es lo que dice el texto sagrado. Oiga, aquí hay algunos detalles muy bonitos que nosotros debemos entender ya en esa línea, en ese ámbito privado propiamente dicho. ¿Qué es lo que se va a manifestar en medio de esto? Es propiamente que él sale de la sinagoga, más o menos, hágase la idea, este es una réplica, un intento de un ejemplo de una sinagoga de ese tiempo. Sale de la sinagoga, vienen a casa de Simón y Andrés y la suegra de Simón estaba acostada
con fiebre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un espacio público. El espacio público es la sinagoga. Propiamente entendamos que ellos se reunían para adorar a Dios. Y en medio de ese espacio de adoración, ahora cambia, van a la casa de Simón, se encuentran en la casa y aquí hay algo muy importante, como diría William Enline, que la casa de Pedro sustituye a la sinagoga como el primer centro operativo, es decir, llegan a la casa de Pedro por una causa, por una razón, porque ahí empiezan a hablar de todo el programa, por así decirlo, es lo que está planteando Marcos, el programa de la evangelización, de presentar ese mensaje de transformación integral de vida. Es lo que podemos observar en este ámbito, ¿sí? Una vez que nosotros entendemos esto, oiga, lindo, Pastor Clever, qué gusto verle a los tiempitos, Dios le bendiga. Entonces, Amén, pastor, ¿cómo está? Buenas a- noches, mis hermanos, ¿cómo están? aquí extrañándole, mi querido pastor, pero ya nos volvemos a ver. Amén, amén, pastor, amén. Amén. Entonces, en medio de esto, en medio de esta realidad que se desarrolla, el término Beit en hebreo, Beit, no solo significa casa, sino que el término Beit o Bet, como van a decir otros también, el término significa ese lugar de acogida, ese lugar donde se forma un hogar. Oiga, esto es lindo. Los discípulos se encuentran con el Mesías y lo que están haciendo es mostrar la importancia de la unidad plena como un hogar. De ahí la importancia de que cualquier proceso ministerial, hoy por hoy lo entiendo mucho mejor después de hacer un exégesis de este texto, el proceso ministerial, cualquier cosa que yo vaya a realizar, debo tener el fundamento, el sustento de ese hogar, de esa unidad, de ese compartir juntos. Porque el momento que usted empieza a hacer algo solo, sin compartir con el resto, sin conectarse con el resto, usted lo que puede producir es una división. Y el proceso del ministerio de Dios no es para divisiones, es para unificar, es para unir. Ellos salen de la sinagoga y van a la casa para unir. Y dentro de eso, en la unidad, escucha, esto es lindo, en la unidad, en medio de reconocer, no egocentrísticamente, no porque yo deseo más que el otro, sino en reconocer que soy parte de algo, se da un milagro. Oiga, qué lindo. Entonces, cuando yo estoy en esa unidad, cuando yo estoy en esa conexión ministerial, cuando yo estoy viviendo esa bendición, el milagro surge en medio de cualquier proceso. Una mujer con fiebre, una mujer. Ahora, hay ciertas representaciones que se dan en la línea de la fiebre. ¿La fiebre qué es? Es una inestabilidad energética. Eso es la fiebre. Si queremos hablar desde naturopatía, es un proceso de desfase energético. Y toda enfermedad, esto va a sonar un poquito extraño, pero a la vez tómelo con mucha sabiduría. En su mayoría, las enfermedades se dan porque la persona está mal. ¿En qué ámbito está mal? Está mal emocionalmente, está mal energéticamente y está mal en la línea cómo se alimenta. De ahí la importancia de cuidar mis emociones, de cuidar lo que como y de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo.
Pero aún en medio de ese desequilibrio energético, etcétera, aún en medio de todo esto, aparece el Mesías y dice, yo tengo autoridad en medio de todo. Tengo autoridad aún en medio de cualquier desfase físico que tú tengas. ¿Por qué? Porque cuando él dice, netamente se entera, dice que él se acerca. ¿Qué dice el 31? Léalo, léalo. Para no leer yo, léalo usted. ¿Qué dice el 31? Alguien que me ayude. Marcos capítulo Voy, 1, verso 31. voy, pastor. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y le levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ok. ¿Qué es lo primerito que hace el Mesías? Se acerca. Número 2, ¿qué hace? Hay una acción física, familia. Le toma de la mano. Le toma de la mano. Quizás uno no lo mire tan importante y uno dice, bueno, ¿por qué le tomaría la mano? Nosotros somos almas y tenemos una conexión. Permítame hablar de esta manera. Es como una vibración energética, ¿ya? Y el hecho de estirar la mano y tomarle a la otra persona es un acto, como va a decir incluso la OMS hasta ahora, ¿qué es la salud? La salud es un bienestar biopsicosocial. O sea, necesito también de alguien más a mi lado. Un abrazo puede restaurar sus emociones. El tomar de la mano a alguien y orar por esa persona puede traer una restauración incluso de su estómago. Problemas de colon pueden ser restauradas incluso con un abrazo o el tomar las manos para un tiempo de oración. Cuando usted ore, ¿por qué se toma las manos con el resto? Solo para sentirse que somos bolita, que estamos haciendo una bolita lindo, vamos a orar. No, usted que es templo del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, usted que tiene esa acción maravillosa de Dios, transmite a la otra persona al tocar. Y puede sanarlo hasta inconscientemente. Usted puede traer sanidad sin siquiera saber usted que puede transmitir esa sanidad. ¿Por qué? Porque usted es luz en medio de las tinieblas. Usted es esa acción restauradora y eso es lo que el Mesías nos muestra. Él se acerca, no espera que se acerque el otro. Él se acerca, él toma de la mano y él le levanta. El término levantar en el contexto griego nos muestra un sosó. ¿Y qué sosó? Salvación del cuerpo, o sea, trajo sanidad. Se acercó, le dio importancia, dijo, estás pasando por un momento crítico. Nosotros podríamos haber estado hablando cualquier otra cosa, pero está con fiebre, yo me voy a acercar. Y el hecho de acercarme, estar con ella, acompañarle, trajo el milagro. La importancia de acompañar a las personas en medio de una enfermedad, en medio de una crisis, en medio de una circunstancia difícil. ¿Y sabe cuál es el problema? A veces tenemos miedo de enfermarnos, de que nos contagien. ¡Ah! Me va a contagiar, Diosito. Si usted está en el Señor, sí, posiblemente se contagie, pero le voy a asegurar algo en esa línea.
Cuando usted esté en Dios, cuando usted esté en el Señor, Dios se encarga en sanarle, en restaurar. Dios trae sanidad a su vida. A veces tenemos tanto miedo de acercarnos a otros. Tenemos un temor. Uy, las bacterias, los virus y todo. Y tenemos lo que en psicología le llaman el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, de que algo se me va a pegar. Con miedo, familia. Dejemos los miedos de lado. Dejemos los temores. Y empecemos a conectarnos para ayudar a otros, bendecir a otros. Es duro, es muy difícil a veces entender lo que otro puede estar viviendo. No recuerdo dónde leí lo siguiente, pero me llamó mucho la atención. Solo cuando te roben entenderás el dolor. Solo cuando estés enfermo entenderás el dolor. Solo cuando se muera un familiar tuyo entenderás el dolor. Caso contrario, siempre pondrás excusas. ¡Qué increíble! Eso fue así como, Dios mío. Siempre ponemos excusas. El Mesías no. Él pudo sentarse como buen maestro, seguir explicándole al resto y listo. ¿Pero qué hace? ¿Cómo está ella? Está mal. ¿Qué tiene? Tiene fiebre. No hay problema, me acerco y le restauro. Ese acompañamiento es su único, familia. Empecemos a vivir eso. Sí, Isaías, lo vamos a hacer. ¿Qué hace la mujer el momento en que recibe sanidad? ¿Qué hizo? Se ¿Puede abrir levanta a servir. Se levantó y Sirvió, sirvió. preparó comida, dice en esta versión. ¡Wow! O sea, inmediatamente que fue sanada, ¿qué es lo que hace? Una acción de gratitud. A veces Dios no nos sana porque somos bien ingratos. A veces no sucede un milagro en nuestras vidas porque somos bien cabezones, ingratos, egocéntricos, duros de corazón. Perdonen, es la realidad. Cuando estamos bien, ahí sí. Pero cuando estamos mal y algo sucede, como que tenemos derecho a ni siquiera agradecer. Por eso seamos agradecidos en todo, en todo. Y esa es la autoridad. La autoridad no viene, la autoridad no es dada porque alguien te imponga algo, porque tú digas, no, es que soy el ungido del Señor. No, eso no te da autoridad. La autoridad dada por Dios es porque tú sirves en gratitud. Obviamente hay personas que van a abusar del proceso. ¿Por qué abusan? Porque su ego está alto, mas Dios no está en el camino. O posiblemente Dios está permitiendo eso incluso para pulirle o pulirte. Así que todo, absolutamente todo, lo que hacemos, hagámoslo como para el Señor. ¿Sí? Sí, Isaías, sigamos el siguiente texto. Ok, continuemos. En la siguiente parte, propiamente, ya nosotros podemos ir observando algo. Mi hermana Sonia, le escuchamos. Pastor, discúlpeme que lo interrumpa, pero antes de que siga con la siguiente porción,
Pensaba que eso que hizo el Señor Jesús de acercarse a la cama, a veces ni siquiera se hace necesario, o sea, es importante el acompañamiento físico, el estar ahí presente, pero muchas veces por las circunstancias del trabajo, de diferentes cosas que nos limitan los tiempos. Lo digo por experiencia propia, por el proceso que pasé y ahorita estoy pasando otro. El hecho de sentirse uno con ese respaldo en oración es también muy importante para esa sanidad, para sentirse uno acompañado, para sentirse uno que aunque no le estén tomando la mano físicamente, se la están tomando espiritualmente. Entonces, es muy importante dentro de las iglesias cristianas, diría yo, que se siente como más ese alivio, se siente más de saberse uno respaldado en oración en las circunstancias que atravesemos, sobre todo de salud. Amén. Así es, mi hermana Sonia. Habemos personas que cuando estamos pasando por un momento delicado de salud, sí nos gusta estar solos, pero no todo el tiempo, ¿no? Y nos gusta estar como en nuestro momento de, ok, estoy pasando la copa amarga, decimos nosotros, ¿no? Pero hay otras personas que necesitan, o incluso nosotros, llega un momento en el cual ya necesitamos del acompañamiento de otras personas, pero también nos toca hablar con las personas, decirles, ¿sabes qué? Sería lindo de que me visites. Sí, estoy malito, pero con mascarilla, aunque sea, vente nomás. O que me digan, ¿sabes qué? Yo te acompaño en oración, en ruego, en súplica, lo que sea. Dios le pague. Lindo estar en ese proceso. ¿Sí? Ayuda mucho. El siguiente punto, oiga, lindo ver, permítanme hacer vida un ratito, ya, gracias. Tenemos, mi querida Natalie, gracias por estar con nosotros. Mateo también está. Ale, Pastor Santiago, bendiciones. Mi hermana Noemí también está con nosotros. Oiga, lindo verles, Dios les bendiga. Es lindo hacer vida, conversar con alguien, mirarlos, quizás a los tiempitos otros, disfrutar ahí. Esto es bendición, esto es ya un milagro de verles a ustedes y de compartir. Oiga, es un milagro lindo que Dios hace para nuestras vidas. ¿Sí? Dentro del contexto histórico, la fiebre no es un síntoma clínico, sino una fuerza debilitante, opresora, vinculada a influencias para ellos en ocasiones cósmicas y aún malignas. Recordemos que recién pasan por un proceso de echar fuera un demonio. Ahora, para ellos, aún una enfermedad es una opresión, quizás en esa línea de que algo está ahí presente. Entonces, el momento que el Mesías lo hace, nuevamente muestra su autoridad y su poder. Ahora, dentro del diagrama filológico, usted puede observar aquí la disciplina. Tenemos el término katereikemai en griego, que significa yacer en cama, incapacidad, no poder realizar algo. Tenemos el otro lado propiamente que es egeiro, que significa levantarse. Por si acaso es también el término de resurrección, pero aquí es levantarse. Egeiro como tal puede significar resurrección, pero en el sentido de levantarse de entre los muertos, y también anastasis es un sentido de levantarse de una manera ética, ¿sí? Pero la sanidad del Mesías es contagiosa en cuanto a la restauración, porque rompe un sentido de que la enfermedad es un pecado, ¿sí? Rompe eso, porque dice, estás enfermo porque has pecado. Oiga, otro problema, un chichón, que a veces la gente dice, uy, está enfermo porque pecó. Sí, en el texto sagrado se presenta
que hay enfermedades por causa del pecado, pero hay otras enfermedades que no es por causa del pecado, sino hay otras causales, hay otros lineamientos en ese ámbito. Egeiro puede significar algo así como restauración o renovación integral. Eh, Anastasis, sí. Anastasis va más en esa línea, mi querido Reinaldo. Egeiro tiene más como ese sentido de levantarse, pero levantarse anímicamente, levantarse con fuerza, levantarse con ánimo, pero no es una restauración, sino es el término, levantar, ¿sí? Va en ese sentido como que estuvo muerto y vino a la vida. Algo así, mi querido Reinaldo. Espero haber respondido esa consulta. Y dentro de esto tenemos diaconei. Y el término diaconei o diaconos o diaconai, que significa servir. Pero la raíz, diacón propiamente, nos muestra que no es cualquier servicio, es un servicio por gratitud, que eso ya lo explicamos. ¿Sí? Dentro de la praxis hoy, ya hemos hablado un poquito. ¿Sabe qué? Visite. Acompaña a alguien que está pasando por un momento difícil. Como dijo nuestra hermana Sonia, por lo menos llámele y dígale, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. A veces sabemos, conocemos de personas que están pasando por momentos difíciles, momentos críticos de salud, y no hacemos nada, ni siquiera una llamadita, ni un mensaje, nada. Entonces, marquemos una diferencia en ese ámbito. Ahora, vamos al otro lado. Marcos capítulo 1, desde el 32 hasta el 34. Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados y a toda la ciudad, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Oh. Y aquí es un poquito delicado y medio peligroso. Voy a explicar por qué. De acuerdo a la línea de los mormones, ellos hacen referencia que Jesús es hermano de Satán. Sí, así lo dice. Y toman algunos pasajes, entre ellos el que está presente aquí, porque dice, los demonios le conocían. ¿Cómo así le conocían? Porque era parte del consorte real que aparece en Job y era parte de, y era hermano de. Por eso hay esa tendencia. Ahora bien, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo? En primera instancia, dice que aquí hay dos cosas. Llega la noche y mire cómo está el panorama. El sol ya se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Momentito. ¿Cuándo le trajeron a los endemoniados y a los enfermos? ¿En el día o en la noche? En la noche. ¿Y por qué en la noche? Pobre Jesús no pudo ni dormir. Oiga, hasta a mí me diera miedo sacar un demonio en la noche. Ay, imagínese, echa fuera un demonio ahí en medio de la noche, oscuro. Esto se dio. Es algo que Marcos nos está queriendo enseñar en medio del ministerio en Galilea. Sí. Y aquí viene el punto. Escuche con sabiduría porque esto es hermoso.
La autoridad que se viene desarrollando y Marcos está estableciendo una autoridad fuerte es tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico-emocional. Y él dice, llegado la noche, el sentido de la noche dentro del contexto judío antiguo propiamente es el momento en que se manifiesta el mal. Entonces, ¿es una figura literaria que ahí Marcos está utilizando? Probablemente sí. Hay una enorme probabilidad por contexto histórico que la figura que está utilizando de noche y de día, que se puso el sol, etcétera, es para dar a conocer que es en el momento de más, por así decirlo, manifestación del mal en donde actúa el Mesías. En los momentos más difíciles, más críticos, en las circunstancias donde el mal se está manifestando a flor de piel, es ahí donde el Mesías se manifiesta. Oiga, qué esperanza tan linda da Marcos. ¿Qué está diciendo a los que le escuchan, incluyendo a los romanos, a los guardias, etcétera? Lo que le está diciendo es, hey, cuando tú estés en los momentos más críticos, cuando tú estés en los momentos más difíciles, cuando tú estés pasando por los momentos, pero así increíbles de dolor, de angustia, sepas que hay esperanza y esa esperanza es el Mesías. Oiga, qué esa esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio de lo que es las manifestaciones espirituales de maldad, la única esperanza es la luz que se manifiesta, esa luz restauradora, esa luz renovadora, esa luz que trae vida y trae esperanza. El Mesías. Es la autoridad. Marcos está dejando claro el poder de la acción mesiánica en la vida del ser humano. ¿Por qué? Recordemos, aunque Galilea no fue tan atacada como Jerusalén, porque en Jerusalén habían los romanos, estaban las cuadrillas, estaban constantemente ahí movilizándose los ejércitos romanos y por eso había constantemente muertes, violaciones, a veces no comían porque los romanos entraban, robaban toda la comida, literalmente, o sea, era un desastre completo. Pero en Galilea tampoco se libraba, porque claro, no era el mismo nivel, pero también estaban pasando la opresión de el imperio. Y a más de la opresión del imperio, también están viviendo por momentos críticos, porque no es tan fácil como ahora, ay, digamos, Reinaldo se enferma, llegó la ambulancia. Le hacen el chequeo y dice, llevamos al hospital. Se fue al hospital. En el hospital le hacen todo el tratamiento, sanado Reinaldo, al día siguiente viene feliz como una perdiz tomando medicamento. Bueno, es la realidad. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Usted se enferma. Tiene una gran probabilidad de morir. No hay medicina. La única medicina alternativa es la medicina natural en ese tiempo, porque medicina química recién se estaba dando matices de una medicina química. Por lo cual, si usted se enfermaba y se enferma en Israel en ese periodo de tiempo, le dio una gripe, usted puede morir. Entonces, si escuchaban que había alguien que podía sanar en oración, imponiendo manos, haciendo algo sobrenatural, oiga, yo creo que de los que estamos presentes, todos corremos a ver quién nos puede ayudar, porque estoy entre la vida y la muerte.
y cuando llego reconozco la autoridad, veo la autoridad. Y dice que cuando sacaba espíritus de maldad, que la traducción es demonium en latín, diabolos en griego, cuando hay estos espíritus de maldad propiamente, se manifiestan, inmediatamente le decía, "Shh, no digas nada, calladito te ves más bonito, ¿sabes qué? Aléjate". Y ya hemos explicado, hemos ampliado en clases anteriores un poquito qué era un espíritu de maldad o cómo se manifestaba. Ahora bien, con todo esto en mente, fíjense, es noche, es decir, el momento en que más se manifiesta el mal, llegan enfermos, que también los enfermos tenían esa concepción de que es por causa del pecado, llegan endemoniados, que también es una concepción de falta de intimidad con Dios, de estar en relación con Dios, por tanto están llenos de energía de maldad, de pecado, ¿sí? Y toda la ciudad, dice, se agolpó a la puerta. Ya no están solo en la casa de Pedro, sino que todos están desde afuera observando. Y el 34, oiga, Lin, ¿qué nos dice el 34? Alguien que me ayude, por favor. Uno a la vez, no todos. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Amén. Miren cómo aparece en el texto griego. En el texto griego va a utilizar esta palabrita, un verbo. Y esta palabrita es etherapeusen. Etherapeusen es una raíz como tal de un verbo que es será, que significa traer sanidad o traer alivio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Propiamente dice, y trajo alivio. ¿Qué les suena eso? Les trajo esperanza. A los que estaban enfermos, les trae esperanza. Les dice, ¿sabes qué? Ahora tienes una nueva oportunidad, tienes un nuevo camino, tienes una nueva ruta, así que no lo eches a perder, no dañes lo que ahorita estás empezando a entender, empieza a vivir una nueva transformación. Te traigo esperanza para tu vida. Cuando hemos ido al médico, y el médico nos diagnostica, tiene esta enfermedad. Oiga, uno se siente mal, tacitúrnico, cabizbajo, decaído, melancólico, triste. Pero cuando el médico le dice, sí, pero hay esperanza, vamos a ayudarle. O usted va a tomar esto, le hacemos estos exámenes y después de hacer todo, ya le hace el proceso curativo y le dice, usted está sano, ya no necesita tomar esto. Oiga, ¿se alegra o no su corazón? ¿O se pone triste y dice, ah, qué mal, ya me sané? Así dice. Esas palabras, Gracias, Señor, por la esperanza que me das. eso, esas palabras traen esperanza a nuestro corazón. Imagínese, le trajo alivio. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad, es decir, en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, del momento crítico, hay palabras de esperanza. Por eso Él es la esperanza de vida eterna. Es la esperanza de restauración para nuestras almas. Es la esperanza en medio de nuestra angustia o nuestra tristeza. Pero no solamente para los que estaban enfermos, ¿sí?
trae esa esperanza a los que estaban mal. Utiliza el término kakos. Kakos significa mal en todo sentido, no es solamente enfermedad, sino es todo tipo de mal. O sea, estaban con un proceso energético totalmente destruido, ¿ya? Para decir de otra manera. Tenían varias enfermedades, nocías es el término, y aquí utiliza y daimonia. Demonio tiene, demonios, polis, muchos demonios. Arrojando hacia afuera, utiliza un verbo que es exevalen. Y este término, exevalen, propiamente, significa trajo libertad al sacarlos. ¿Sacarlos de dónde? O manifestarlos, que sería el mejor término. ¿Manifestar de dónde? De lo que estaban viviendo. O sea, un demonio incluso puede manifestarse cuando usted se llena de ira y tiene tal nivel de ira que no puede contener, no puede soportar y reacciona negativamente contra otro. Y el momento que alguien le muestra su realidad se manifiesta. ¿Y qué comúnmente decimos? Yo, no estoy así, yo no soy así. Pero ante esa manifestación, ante esa realidad, hay solo dos caminos. El primero, o me arrepiento y pido perdón y me doy cuenta el mal que está, o segundo, huyo y salgo corriendo, porque no quiero reconocer mi mal. Porque en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, cuando viene la luz de Dios, se manifiesta lo que realmente hay en su corazón. Y eso es un demonio. ¿Qué es lo que realmente hay en mi corazón? Si hay luz, hay restauración, hay presencia divina, oiga, hay una bendición maravillosa. Pero si hay oscuridad, hay tinieblas, ira, enojo, angustia, destrucción, ganas de morir o ganas de matar, etcétera, etcétera, todo eso es considerado dentro del contexto como un demonio, como algo que me está impulsando a hacer algo malo. Y a veces el que está causando eso soy yo mismo, porque yo estoy produciendo cada vez más el desconfiar en Dios y confiar en mis fuerzas, en mis pasiones y en mis deseos. Y a esto también se lo llama demonio. Oye, esto es increíble. Energía de baja frecuencia, mi querido Reinaldo. ¿Sí? Si hablamos, es algo que, eh, pongamos el ejemplo. Si tienes tristeza, la tristeza no es mala. Es un acto emocional, es algo que se manifiesta de tus emociones, estás triste. Pero si esa tristeza te lleva a una depresión, ahí tú estás permitiendo que la tristeza te gane la pelea. Entonces, cuando te gana la tristeza, la pelea y entras en depresión, ya cambió tu nivel energético, ya creaste algo que no es confianza en Dios. Entonces ya se manifiesta algo que ya no es Dios, es otro tipo de energía, es otro tipo de manifestación. Y eso es lo que te afecta y puede llevarte al suicidio. Entonces, cuando confías en Dios, te mantienes esa fe, estás claro en el camino, aún te das cuenta que esa tristeza sí tuvo un origen, pero pudiste vencerlo, porque hay esperanza, hay confianza y tú pusiste todo de ti para salir adelante. Como diría José Luis Marín, solo ahí ya has vencido a la depresión. ¿Me explico, familia? Entonces,
Si yo me dejo llevar, ¿se vuelve como una entidad que está en contra mía? Sí. Y esto en la antigüedad le llamaban demonio. Porque es como una presión que uno dice, ay, es que no puedo salir, no puedo salir. Sí puedes salir. ¿Cuándo? Cuando empiezas a cambiar tu manera de mirar la vida, tu manera de pensar y empiezas a tener esperanza. Pero el único que nos da esperanza y transformación de vida es Dios con el regalo del Mesías. Y aquí lo dice clarito. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, ¿sabes qué? No digas nada, yo sé lo que está pasando, lo que está sucediendo. Shh. Simplemente empieza a cambiar tu alma. Ten esperanza. Y vamos con la última sección para esta noche. Nos queda 8 minutos hoy. Qué pena. ¿Cómo vuela el tiempo? Qué barbaridad. Desde el 35 al 39 dice, levantándose muy de mañana, oiga, sí le dejaron dormir, oiga, qué bueno. Porque de acuerdo al otro decía que llegó la noche, se fue el sol, se pusieron, le trajeron los que estaban enfermos y endemoniados y él empezó a sanar a muchos. Pero el 35, sí le han dejado dormir, porque dice, levantándose muy de mañana. Entonces sí descansó, por lo menos algo. Hago una pausa como para que veamos también otro panorama. Por eso, los que estamos en el ministerio, los que estamos sirviendo, los que estamos en la actividad ministerial, también tenemos derecho a descansar. Nos toca descansar. Pastores, líderes, debemos descansar. Es importante para nuestra salud emocional. ¿Sí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué significa eso? Sale temprano, aún está un poco oscuro, es decir, todavía hay cierto sentir como una opresión, pero el que hace, cuando uno ministra, cuando uno está en todo este proceso, no hay mejor cosa que estar a cuentas con Papá Dios, estar en esa relación íntima, estar en oración. Entonces usted ya va teniendo aquí algunos secretos muy lindos. El primero que habíamos visto, recuerde, es se acercó, ayudó a otros. Hay un proceso de restauración. Después de esa bendición, servir a otros es otro proceso de restauración. En medio de servir y ayudar al otro, reconocer que hay un sistema de maldad, hay un momento de crisis, hay un momento de dificultad en donde nosotros podemos traer esperanza a la vida de las personas a través de ese mensaje de transformación integral de vida que es la acción mesiánica. Y al presentar a Dios, también yo necesito recargar energías, recargar las baterías. ¿Cómo me recargo? En ese tiempo de oración, en ese tiempo de conexión con Papá Dios. Hoy va a ser un lindo día. Hoy voy a empezar de nuevo. El ayer ya pasó, vino con su complicación. Ayer estuve enfermo, ayer pasó esto, ayer pasé por esta dificultad, pero fue ayer. Hoy es un nuevo día. Hoy es esperanza. Hoy es un tiempo en el cual yo puedo hacer algo diferente para avanzar, para restaurar, para transformar. Oiga, que por eso la oración puede mucho. No porque la oración sea el milagro, sino lo que sucede en el proceso de la oración. Porque en el proceso de la oración usted reconoce quién es él, quién es usted, para entrar en un proceso terapéutico, restauracional, transformacional para una nueva vida. Así que la oración no es, ay Señor Jesús, ya empezó la mañana, tengo que ir a trabajar, Señor, te pido, me dirijas, guárdame de todo mal y que no me roben, amén. Y ya, me fui, ya oré. No. Es ese momento en el cual entro en mi proceso terapéutico con Papá Dios. Estoy ahí trabajando en mi alma, porque en el día
sé que tengo que ser luz en medio de las tinieblas y eso va a costar, me va a agotar, me va a descargar nuevamente, pero necesito una vez más volver a reconectarme. Y dice el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijo, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Algo que usted va a ver en el libro de Marcos es que desde el inicio está echando fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque Marcos está escribiendo a un grupo que está viviendo en tinieblas, en oscuridad, está viviendo en procesos de desesperanza, de momentos críticos. Entonces, para ellos es una opresión constante. Pero Marcos nos deja la enseñanza. Tú que estás viviendo un momento de desesperanza, un momento difícil, un momento de crisis, tú que piensas que Dios no te va a acompañar, no te va a ayudar, no va a estar contigo, tú que piensas que ya llegó la oscuridad, el tiempo de la noche, los espíritus de maldad que tienen que ver con todas las líneas de opresión, ¿sabes qué? Hay esperanza. Es lo que está diciendo Marcos. El Mesías nos ha dado autoridad para poder salir adelante, para confiar en Él y vencer e ir con todas las fuerzas espirituales para proseguir hacia adelante y salir más que victorioso. Y eso nos muestra esta primera sección del libro de Marcos. Luego vemos desde el 40 al 45, Jesús sana a un leproso. ¿Qué es la lepra? Esto y mucho más lo estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Así que no se pierda. ¿Qué es la lepra? ¿Qué hace referencia? ¿Cuándo aparece? ¿Por qué se manifestaba aún en las paredes de las tiendas? Se manifestaba la lepra. ¿Cuál era su significado? ¿Y qué es lo que aquí en Marcos está planteando para poder entenderlo en su contexto? Así que les espero la próxima semana para seguir aprendiendo, conociendo y profundizando. Y de pasito, quien quita y nos lanzamos el capítulo 2, como el Mesías sana a un paralítico. Oiga, esta historia es increíble de la sanidad de un paralítico. Mi querido Vladimir ya escuchó el preámbulo de este mensaje, de este paralítico, cómo fue sanado, qué es lo que sucedió y qué bendición trajo. Así que él fue el primogénito en las primicias. Así es, pastor. Tuve la bendición esa de que nos pudo compartir ese mensaje en código blanco. Muchas gracias. Fue muy, muy enriquecedor. Amén, amén. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Mi querida Kerly, guíanos en oración, así esas oraciones con unción pentecostal, dicen algunos. No, sí, pastor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites conocer más de tu palabra, Señor, y que te pedimos que no solo sea una palabra que se quede escrita, Señor, sino que la podamos poner por obra cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a retener, Señor, cada enseñanza. Mi Dios, que podamos compartirla, Señor, que sea un estilo de vida cada día, Señor, en nosotros. Bendice, Señor, al pastor Isaías. Gracias por el conocimiento y la sabiduría que le otorga, Señor, para impartir estas enseñanzas, mi Dios. Ponemos en tus manos también esta noche, Señor, que tú nos des un descanso reparador, mi Dios. Que bendigas a cada hermano, Señor, y que como hemos aprendido hoy, Señor amado, si alguien entre nosotros está enfermo, Señor, que podamos orar unos por otros, Señor, y que se pueda manifestar ese milagro de sanidad
que puedan estar necesitando, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta semana acompañen a alguien, bendígale, acérquense, oren por ellos. No nos quedemos en la oscuridad y en las tinieblas. Al contrario, cambiemos nuestra manera de pensar y veamos cómo hay esperanza en medio de todo y cómo Dios tiene preparado el proceso de transformación integral de nuestras vidas, que eso es la salvación y el evangelio que Dios nos ha enseñado. Un abrazo fraterno. Que el Señor les bendiga. Les amamos en el Señor. Una linda noche, bendiciones. Bien, pastor.